Hola a todos, espero que en esta ocasión se encuentren muy bien. En esta presentación hablaremos sobre el interruptor diferencial. ¿Qué es un interruptor diferencial? También denominado disyuntor diferencial, breaker diferencial, automático diferencial o llave diferencial, como le dicen en algunos países. El interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico de protección que se utiliza principalmente para evitar que las personas sufran cualquier tipo de descarga eléctrica ocasionada por alguna fuga de corriente. Fuga de corriente que se origina cuando una parte de la corriente escapa del sistema y se va hacia una tierra física. Se llama tierra física porque literalmente se va hacia tierra. Esto puede ocurrir cuando un cable en mal estado o mal conectado hace contacto con una superficie conductora o llega a una persona o a un objeto que hace tierra, como por ejemplo si un niño inserta un elemento metálico en una de las clavijas del enchufe. ¿Cómo funciona? Este dispositivo se encarga de monitorear en todo momento la corriente de entrada y la de salida, y cuando se detecta una diferencia que supera la establecida por el tipo de interruptor, por lo regular es de 30 mA. Se dispara y abre el circuito y así proteger a la persona de un posible accidente. Como podemos ver en esta figura, ya podemos ver que en la figura número 1 ya indica que cuando la corriente de entrada y de salida son iguales, el sistema se mantiene funcionando en perfectas condiciones. Ya, entonces, si vemos en la parte superior, entra 1 ampere y sale 1 ampere. En la figura número 2 podemos ver que hay una leve diferencia, ya que tenemos una entrada de 1 ampere y una salida de 0,997 amperes, lo cual dice que hay una diferencia de 30 miliamperes. Entonces el equipo, cuando distingue que hay una diferencia de 30 miliamperes, se abre porque se da cuenta que hay una fuga de electricidad. Por ejemplo, acá en el tema de las bobinas de monitoreo podemos observar que el monitoreo se logra colocando dos bobinas en sentidos opuestos para que los flujos magnéticos que se crean se cancelen, pero por si alguna razón en una de las dos bobinas pasa más corriente, esta genera un flujo mayor que ocasiona una pequeña corriente en la bobina de monitoreo, ¿ya? Y esta corriente es suficiente para activar el electroimán que abre los contactos del interruptor. Ya, como podemos ver, en estas dos bobinas es similar a las láminas que estaban anteriormente, ya, y acá podemos ver que se produce lo mismo, ya, que tenemos en la figura de la misma corriente de la bobina. Vemos que claro, entra 1 ampere y sale 1 ampere, y estas bobinas son las que detectan ya que hay una diferencia ya de amperaje, y lo que estas le mandan la orden con una pequeña corriente para que el circuito se abra. Entonces ahora en esta lámina podemos ver las partes de un interruptor diferencial y vamos a nombrar las partes más esenciales. Ya, por ejemplo, tenemos el núcleo toroidal. Es un objeto en forma de dona con propiedades magnéticas en donde se colocan las bobinas. Tenemos las bobinas propiamente tales que se utilizan en tres alambres que se enrollan en un núcleo toroidal, uno para la fase, otro para el neutro y el último para el sistema de corte. En el sistema de corte se utiliza un electroimán que logra abrir el circuito cuando se genera la diferencia de corriente. Y finalmente tenemos el botón de prueba. Este botón prácticamente simula una fuga de corriente a través de una resistencia eléctrica. Lo que se recomienda generalmente en los interruptores diferenciales referente al botón del test para prueba es hacer un test una vez al año para comprobar si el interruptor está completamente operativo. Luego en esta lámina podemos ver las características propiamente tales de los diferenciales.
Ya tenemos que trabajan con una corriente de fuga menor o igual a 30 mA. La velocidad de respuesta es menor a 50 milisegundos, lo cual es muy rápido, ¿ya? Y su capacidad es muy versátil y dependiendo del disyuntor los hay para capacidades mínimas y máxima sensibilidad, hasta capacidades industriales de mucho voltaje. Estos son extremadamente seguros al ser un dispositivo electromecánico. Ante una mínima fuga se dispara y la parte mecánica generalmente no presenta fallas. También tenemos las clases de interruptores, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que la primera clase es la clase AC, ¿ya? Estas son comunes en instalaciones domésticas y se utilizan para fugas con señales senoidales, ¿ya? Este es para uso generalmente doméstico. Luego tenemos la clase A. Estas detectan fugas de corriente con forma de onda senoidal y de media onda o pulsantes, ¿ya? Tenemos también la F, que son utilizadas para señales senoidales y de media onda o pulsantes con una señal de hasta 1 kilo. Y tenemos la B también, que prácticamente son las más completas, ya que trabajan con ondas senoidales, pulsantes y de corriente continua. Todos estos dispositivos de interruptores diferenciales, eligiendo siempre el tipo o clase adecuado, no garantizan una eficaz protección contra las fugas de corriente. Para ello debemos determinar características de nuestra instalación previamente y así acertar a la hora de comprar un interruptor diferencial con la protección de nuestra instalación eléctrica y así proteger las personas que harán uso de dicho lugar. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y su información haya sido útil. Nos vemos en una próxima entrega.